Muy bien, nuestra siguiente presentación tratará sobre los inhibidores MEK y el tratamiento de los neurofibromas plexiformes. Como saben, el pasado mes de abril, el inhibidor de MEK, selumetinib, recibió la primera aprobación de la FDA para el tratamiento de los neurofibromas plexiformes. Y estamos encantados de tener con nosotros esta mañana la doctora Brigitte Wiedemann, que es jefa de la rama de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cáncer, junto con la doctora Andrea Gross, que son los principales investigadores en este ensayo clínico que condujo a esta aprobación histórica. Bienvenidas a las dos. Buenos días, es realmente maravilloso estar aquí hoy con Andrea, que ha estado trabajando muy estrechamente conmigo y ha hecho muchas contribuciones realmente críticas para el éxito del que vamos a hablar hoy. Y así vamos a compartir esta charla. Yo empezaré, Andrea toma el relevo y yo haré las últimas diapositivas. Esto va a hablar de las consideraciones prácticas para los inhibidores MEK en los neurofibromas plexiformes NF1. Puedo ahorrar un poco de tiempo si empiezo a hablar de los neurofibromas plexiformes que ocurren hasta en el 50% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Se trata de tumores que son histológicamente benignos, pero que pueden causar mucha morbilidad en los pacientes, como hemos visto con el dolor, la desfiguración, la disfunción motora, eh, la difusión motriz y otras pérdidas funcionales y la posibilidad de transformación en tumores de vaina nerviosa periférica. Sabemos por el trabajo con pacientes que las personas con NF1 que estos tumores se desarrollan a una edad temprana y cuando empecé a trabajar hace muchos años en la NF1 no había realmente ninguna terapia médica eficaz y también teníamos una comprensión bastante limitada del desarrollo de estos tumores. Y una de las primeras cosas, y esperaré a que Andrea muestre las diapositivas, eh, y les haré saber tan pronto como pueda eh, ver esto aquí. Una de las primeras cosas que hicimos en el Instituto Nacional de Cáncer fue trabajar en un método que nos permitiera medir los neurofibromas plexiformes con mayor sensibilidad. Solo quería destacar para la audiencia lo rápido que pueden crecer estos tumores en los niños pequeños. Como pueden ver en el niño de aquí, de 3 y 5 años. Em, y qué diferencia es visible, ¿verdad? Pero también en la resonancia magnética que utilizamos para evaluar estos tumores mediante una resonancia magnética STIR y puede ir a la siguiente diapositiva, Andrea, que es una resonancia magnética sin contraste que se puede obtener con bastante facilidad. Y hemos trabajado mucho en el NSI y otros también y con otros también para desarrollar un método que nos permita medir el volumen del tumor con el objetivo principal de identificar de forma más rápida, sensible y reproducible los cambios en el tamaño del tumor, es decir, la progresión o el encogimiento. Y pueden ver una comparación de la medición unidimensional, bidimensional y tridimensional. Cuando se mira a los 27 meses, el volumen muestra un aumento de 114% en comparación con el 2D de 46 y uno de 24. Así que esto fue mucho trabajo para hacer y el doctor Dombey ha hecho muchas mediciones en los ensayos clínicos, pero nos ha permitido utilizar realmente esto en los ensayos clínicos y luego en la siguiente diapositiva, también para evaluar la historia natural del crecimiento de estos tumores. Y lo que hemos aprendido es que estos tumores crecen más rápidamente en los niños pequeños, como se puede ver en el gráfico aquí, donde se tiene la edad de la resonancia magnética inicial en el eje X y el porcentaje de crecimiento por año en el eje Y. Así, en los niños pequeños esto puede ser el 200% por año. Y compárelo con pacientes mayores, donde es muy raro ver un aumento de más del 20% en el volumen del tumor. Y esta es una de las razones por las que pensamos que tendríamos que centrar el desarrollo del fármaco en los niños. Además, hicimos un gran trabajo
para observar la morbilidad. Andrea identificó que la mayoría de los pacientes que vemos en el NSI en el momento más temprano ya tienen una morbilidad bastante significativa y como es intuitivo, una vez que se desarrollan estas morbilidades no desaparecen por sí solas. Siguiente diapositiva. Una gran cantidad de ensayos clínicos se han llevado a cabo y la mayoría de ellos utilizando el análisis de resonancia magnética volumétrica. Esto incluye los inhibidores de la farnesiltransferasa tipifarnib, que era un receptor de ensayo controlado con placebo, los inhibidores de la tirosina quinasa, los agentes que se dirigen a la angiogénesis y el microambiente del tumor, los inhibidores mTOR y luego, más recientemente, los inhibidores MEK. Y puedes hacer clic una vez más. Los que tienen la estrella son los ensayos que tuvieron algún resultado positivo, es decir, algún signo de actividad, ya sea por la reducción del tumor o el beneficio clínico a ambos. Así que esto muestra que han ocurrido muchas cosas. Siguiente diapositiva. Aquí se muestran los resultados de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para ver si se puede reducir la tasa de crecimiento de los neurofibromas plexiformes progresivos. Y lo que se ve aquí es la supervivencia libre de progresión. Si se centran en la línea negra, el brazo del placebo de nuestro estudio tipifarnib, la mediana de tiempo para que los plexiformes muestren crecimiento, es decir, el 20% de volumen, fue de 10,6 meses. Y el único agente que realmente duplicó la mediana del tiempo de progresión fue el PEG interferon alfa 2B. Y Andrea, haz clic una vez más, solo 2 de los 175 pacientes de estos ensayos clínicos tuvieron una reducción del tumor superior al 20% y esos fueron pacientes tratados con PEG interferón. Así que pensamos que no estamos o que no estábamos haciendo suficientes progresos para estos pacientes. A continuación realizamos un ensayo clínico con un inhibidor específico de MEK que se encuentra en la vía de la RAS, un objetivo secundario. Después de que empezáramos el ensayo, hubo datos preclínicos muy buenos que mostraban que por primera vez en modelos preclínicos los tumores se reducían. Y esto viene de dos laboratorios en los Estados Unidos, Nancy Redner y el Dr. Wade Clapp. Pero lo que se ve aquí en el estudio de fase 1, que tiene el objetivo de encontrar la dosis óptima, es que en realidad todos los pacientes, como se puede ver en el gráfico de cascada, tenía algún encogimiento, una reducción, y 17 de 24 pacientes tuvieron más de un 20% de reducción del tumor. Y esto fue realmente sin precedentes para nosotros. Y la mayoría de estos eran tumores grandes, como se puede ver en la imagen de este paciente aquí. Ella tendría un tumor de crecimiento bastante rápido que se redujo y no solo se mejoró, pero también tenía menos dolor y era más móvil. Así que esto nos lleva al siguiente ensayo que realizamos, en el que el objetivo era demostrar no solo que reducimos los tumores, sino que podemos proporcionar un beneficio clínico. Andrea está tomando el relevo. Gracias, doctor. Exactamente, así que los resultados del ensayo de fase 1, aunque emocionantes, no fueron suficientes para demostrar que había un beneficio clínico que resultaba del tratamiento con selumetinib. Y así, al diseñar el estudio de registro de fase 2, nos fijamos en el objetivo primario de la respuesta tumoral, pero con objetivos secundarios clave, incorporando medidas de resultados comunicados por los pacientes, así como evaluaciones funcionales. Como pueden imaginar, uno de los retos de esto es que, dependiendo de la localización de su tumor, los pacientes pueden tener morbilidades o síntomas muy variados relacionados con su plexiforme. Así, por ejemplo, este paciente de aquí tiene un gran tumor en el hombro izquierdo y en el cuello que provocó morbilidad relacionada con la fusión motora, así como con sus vías respiratorias. Así que tuvimos que hacer evaluaciones específicas basadas en la localización plexiforme. Los resultados de nuestro ensayo de fase 2, en el que se inscribieron entre el 2015 y el 2016 unos 50 pacientes, mostró una respuesta volumétrica similar a la observada en el ensayo de fase 1, con 34 de 50 pacientes, o el 68%, que lograron una respuesta parcial confirmada, y el 56% de los pacientes tuvieron una respuesta duradera. Pero, como hemos mencionado, una de las medidas clave de este estudio fue el análisis de los objetivos secundarios o del efecto clínico. En nuestro estudio, los pacientes tenían una media de 3 morbilidades relacionadas con el plexiforme al inicio, siendo la desfiguración la más común, seguida del dolor motor y la disfunción
obstrucción de las vías respiratorias. Uno de los cambios más notables y destacables que observamos en los pacientes que recibieron selumetinib en este ensayo fue una mejora del dolor y de la calidad de vida. Utilizamos la intensidad del dolor NRS-11 y el índice de interferencia del dolor para medir estos síntomas. Y este trabajo fue leído principalmente por la doctora Pamela Walters en el NSI. Lo que fue notable es que hubo un cambio significativo tanto en el dolor, la intensidad y la interferencia del dolor de los pacientes, con específicamente más del 70% de los pacientes que tenían o que tienen una caída de más de 2 puntos en su medida de intensidad del dolor NRS-11, que se considera un cambio clínicamente significativo. Y curiosamente, como se puede ver en este gráfico, los cambios se observan ya antes del tercer ciclo, o después de 2 ciclos o unos 2 meses de terapia. Además del dolor, observamos otras medidas de problemas relacionados con el tumor, incluida la impresión global de cambio. Y lo que se puede ver aquí es que el 86% de los padres y el 72% de los niños informaron de algún grado de mejora en sus morbilidades relacionadas con el plexiforme, aparte del dolor, durante el curso del primer año de tratamiento. También notarán aquí que solo un paciente y un padre notaron que las cosas eran mínimamente peores. Y esto estaba relacionado con algunos de los efectos secundarios que, aunque se comenta que tienen algunos efectos secundarios cutáneos y gastrointestinales, en general eran bastante tolerables y todos eran reversibles. Si bien es cierto que observar a todos los pacientes juntos es muy significativo, lo que descubrimos en nuestro estudio es que realmente el examen de los ejemplos de casos individuales da la mejor idea de cómo este tratamiento ha afectado e impactado a los pacientes. Y este ejemplo es de una niña que tenía 8 años cuando se inscribió en nuestro ensayo. Aquí se puede ver que tiene un gran neurofibroma plexiforme facial que obstruye sus vías respiratorias y requiere una traqueotomía. Después de un año de tratamiento, su tumor se ha reducido en algo más del 20%, pero lo más importante es que, como pueden ver en las flechas, las vías respiratorias que apenas eran visibles en el primer escáner se habían abierto mucho más cuando llevaba un año de tratamiento, después de 12 ciclos de tratamiento y aún más después de 2 años. Y en este punto, justo después de su primer año de tratamiento, fue realmente decantada con éxito y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Otro ejemplo es este joven que tiene un gran neurofibroma plexiforme en el cuello que, como pueden ver, estaba creciendo bastante rápido antes del inicio del tratamiento, pero para el propio paciente. Y la preocupación de él era sobre todo la desfiguración. Pero para su familia, como pueden ver, la preocupación era que esto se estaba convirtiendo inminentemente en una potencial obstrucción de sus vías respiratorias. Y así como cuando vimos que el tumor se reducía a cerca del 50%, ya que era uno de nuestros mejores respondedores, claramente no desarrolló ningún problema relacionado con la respiración y su desfiguración mejoró. En ambos ejemplos es importante señalar que la cantidad de contracción del tumor, aunque modesta, de nuevo, lo más importante porque vimos, bueno, lo más importante que vimos fue en el rango del 50 al 60% y la mayoría de los pacientes estaban en el rango del 20 al 30% y tuvieron un beneficio clínico de ese grado de contracción. Este gráfico de aquí lo reconocerán del gráfico que la doctora Wiedemann mostró hace unos momentos y está comparando los resultados del ensayo SPRINT con los resultados de los ensayos clínicos anteriores que mostró antes. Como pueden ver, la supervivencia libre de progresión mejora significativamente en los pacientes que reciben selumetinib en comparación con el resto. Ustedes notarán que al final, aquí, es solo 21. Eso es porque esto se compara solo con los pacientes que tenían neurofibromas plexiformes progresivos que entraron en los ensayos clínicos para ser comparables y equivalentes a los criterios de elegibilidad para todos estos ensayos clínicos anteriores. Otra forma de ver esto, y una forma que era muy importante ya que estábamos considerando llevar estos datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y otras agencias reguladoras, fue comparar la historia natural del crecimiento del neurofibroma plexiforme con lo que ocurrió con selumetinib, dado que se trataba de un brazo único y no de un ensayo aleatorio controlado con placebo. Lo que se ve aquí en azul es el crecimiento de los neurofibromas plexiformes en los pacientes de nuestro estudio de la historia natural de la NF1 en el NSI, en una cohorte de pacientes emparejados por edad en comparación con el crecimiento de neurofibromas plexiformes a lo largo del tiempo en los pacientes que estaban en nuestro ensayo clínico con selumetinib en rojo. Los mismos datos se presentan en esta curva y lo que se puede ver aquí es que la mediana de supervivencia libre de progresión en este grupo de edad aún no se había alcanzado.
La mediana de la supervivencia libre de progresión en el grupo de historia natural era de solo 1.3 años. A los 3 años, el grupo de historia natural tenía una supervivencia libre de progresión solo de 15%, mientras que el selumetinib seguía con el 84%. Por lo tanto, una diferencia realmente clara entre la historia natural y los pacientes tratados en estas cohortes. Todos estos datos juntos condujeron a la aprobación por la parte de la FDA del selumetinib, ahora conocido como Koselugo, en abril del 2020, convirtiéndose en el primer medicamento aprobado para la NF1 y está aprobado para pacientes pediátricos con neurofibromas plexiformes sintomáticos e inoperables. A pesar de lo emocionante que es esto, todos reconocemos que todavía hay que avanzar y voy a devolverle la palabra a la doctora Virman para que hable de otros ensayos clínicos sobre estos temas. Sí, y me gustaría hacer eco de lo que dijo Aneta Carr antes, lo emocionante que son estos tiempos. Creo que durante 10 o 15 años no tuvimos ninguna actividad que fuera al menos significativa, y ahora tenemos una serie de cosas en marcha, y esto incluye ensayos con otros inhibidores MEK, incluyendo mirdametinib, trametinib y binimetinib, que no solo abordan los neurofibromas plexiformes, sino también otras manifestaciones relacionadas con la NF1, como los neurofibromas cutáneos, los gliomas de bajo grado, y la LMMJ y también, y esto es importante, que estos otros inhibidores MEK proporcionan potenciales ventajas adicionales, como la disponibilidad para ser administrados a niños muy pequeños, y el trametinib y el binimetinib están disponibles como solución oral, y por tanto, los niños pueden ser tratados a una edad más temprana que los pacientes que tratamos con selumetinib, pero los pacientes tienen que tragar las cápsulas intactas. Siguiente diapositiva, les mostraremos muy brevemente los resultados de otros dos ensayos clínicos. Uno de ellos es mirdametinib y un inhibidor MEK. Se trata de un ensayo en el que participaron pacientes de 16 años o más de edad y que tuvo una duración limitada, por lo que no es exactamente comparable con nuestro ensayo de selumetinib, pero se puede ver claramente que se observan varias respuestas parciales en estos pacientes y que el perfil de eventos adversos fue muy similar. Siguiente diapositiva. Esto es trametinib. Se presentó en la ASCO hace unos años en un estudio en niños. De nuevo, eh, se observaron respuestas parciales en una buena proporción de los pacientes. Y luego la siguiente diapositiva. Esto es, creo, muy emocionante porque esta es la primera evidencia de actividad clara de un agente como un mecanismo de acción diferente a la inhibición. Se trata de cabozantinib, que es un inhibidor de la quinasa multiobjetivo que bloquea MET, VEGFR2, c-KIT y otras quinasas. Y lo emocionante de este trabajo es que se trata de una traducción clínica preclínica directa, resultado del trabajo del Dr. Clapp en Indiana, que luego se llevó al consorcio de ensayos clínicos de la NF como ensayo clínico, inicialmente para mayores de 16 años. Y se ve la actividad aquí con respuestas parciales en el 42% de los pacientes. Pero posteriormente el ensayo se abrió a pacientes más jóvenes. Y este estudio acaba de ser publicado en NHR Medicine. Siguiente diapositiva. Me gustaría mencionar que los inhibidores MEK muestran una actividad muy importante en los gliomas de bajo grado de la NF1. Esto también se publicó y creo que es bastante emocionante. Hay un ensayo aleatorio en curso basado en los emocionantes resultados de las respuestas parciales y la enfermedad estable, e incluso en muy pocos pacientes, la mejora de la visión. El ensayo aleatorio comparará selumetinib con la quimioterapia estándar entre los pacientes recién diagnosticados en el grupo de oncología infantil. También se han evaluado otros inhibidores MEK y se están probando para gliomas de bajo grado. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los efectos adversos de los inhibidores MEK? Creemos que, en general, los inhibidores MEK se toleran razonablemente bien. Sin embargo, tienen que tomarse durante periodos de tiempo muy prolongados, y hablaré de esto en un momento. Cuando tenemos largas demoras o retenciones o cuando los pacientes no se toman su medicamento, puede que no sigan teniendo el beneficio. Los efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, mucositis de la piel seca, paroniquia, prurito, fiebre. Los eventos adversos más frecuentes suelen ser de bajo grado. Vemos con mucha frecuencia la elevación de la creatina fosfoquinasa, que es asintomática. Hay eventos potenciales raros pero graves como la cardiomiopatía y la toxicidad ocular.
Y me complace decir que no hemos visto ninguna toxicidad cardíaca u ocular grave con una evaluación muy cuidadosa en el ensayo SPRINT. Sin embargo, de nuevo, los pacientes toman estos fármacos durante mucho tiempo y tenemos que medir con mucho cuidado el potencial de eventos adversos a largo plazo. Y esto está en curso como parte del ensayo SPRINT durante 5 a 7 años después de que los pacientes dejen de tomar la medicación. Siguiente diapositiva. Me gustaría decir unas palabras sobre la toxicidad cutánea, al menos en la población adolescente de adultos jóvenes. Los aceniformes, la erupción cutánea que se ve en las imágenes es bastante frecuente. Además, vemos la paroniquia, que como ven en el panel inferior, la erupción folicular y luego en pacientes jóvenes una erupción eczematosa. Hemos desarrollado otra directriz para el manejo de la toxicidad y quiero señalar el manuscrito que destaco aquí de Nora Clacy en The Oncologist, que es muy agradable y habla sobre el manejo de las toxicidades que van desde los antibióticos tópicos a los antibióticos orales como los esteroides. Y creo que es muy útil tener un dermatólogo potencialmente involucrado. Algunas de estas cosas pueden ser crónicas o quizás durante un periodo de tiempo considerable se verán. Como tenemos una aprobación para Cuselugo por parte de la FDA, la pregunta es, ¿cómo gestionamos el selumetinib en vida real? Y ya he señalado que la adherencia es realmente importante. Es necesario tomar el medicamento para que surta efecto. Y el efecto máximo basado en el análisis volumétrico del ensayo SPRINT fue después de 18 meses como mediana. Fue entonces cuando vimos la máxima reducción y claramente hemos visto que los tumores volvieron a crecer con la retención del medicamento o cuando los pacientes tuvieron esas reducciones por toxicidad. Hemos hablado mucho de la resonancia magnética volumétrica para evaluar la respuesta. Esto no está disponible en el mundo real con facilidad y creo que puede ser bastante útil simplemente usar imágenes de resonancia magnética con atención o mirar con atención una resonancia magnética estándar que se hace de forma consistente, como les muestro aquí en un paciente donde se puede ver claramente, creo visiblemente, un tumor que presiona sobre la médula espinal realmente se está alejando y encogiendo. Y la médula espinal en el ciclo 36 está rodeada por el líquido cefalorraquídeo blanco. En este caso no es necesario el análisis volumétrico. Otro aspecto importante es observar las características clínicas. Y creo, Andrea, que si pinchas de nuevo, ya sabes, mira la mejora del dolor, mira las actividades de la vida diaria y sigue al mismo tiempo los cambios en la función lo mejor que puedan. Así que creo que se puede evaluar el beneficio de los inhibidores de la MEK en vida real, clínicamente y con una resonancia magnética estándar. ¿Cuáles son los próximos pasos para los inhibidores MEK específicamente? Y Scott Plotkin aludió a esto. Andrea, por supuesto, estaría dirigiendo a través del nuevo consorcio de ensayos clínicos un estudio muy emocionante que busca la prevención de la morbilidad del neurofibroma plexiforme. Así que este ensayo se dirigirá a los pacientes que tienen un neurofibroma plexiforme, pero que aún no tienen morbilidad clínica. Si se piensa en los pacientes con tumores orbitales que crecen y se hacen muy grandes con el tiempo, la pregunta es, ¿podemos prevenir esta morbilidad empezando con el tratamiento temprano? Es un diseño muy emocionante y espero que veamos la apertura de este ensayo en algún momento de este año. Así que creo que es muy emocionante. También estamos realizando un ensayo clínico para evaluar el beneficio en adultos con neurofibromas plexiformes. Los ensayos de combinación de plexiformes están en desarrollo y creo que oiremos más sobre esto más adelante. Pero al mismo tiempo seguimos evaluando muy cuidadosamente la actividad y la toxicidad a largo plazo. El número de otros objetivos que tenemos, que es para desarrollar la experiencia con la gestión de estas toxicidades, para desarrollar herramientas para aumentar la adherencia a la medicación, evaluar la necesidad de la administración a largo plazo y también mirar para ver si hay que... si hay otros esquemas de dosificación que podría permitir dar inhibidores MEK durante mucho tiempo con menos toxicidad. Los pacientes y las familias que han participado en los ensayos clínicos merecen mucho agradecimiento y realmente es el equipo el que ha llevado a este éxito.
Quiero dar las gracias al equipo de Sprint, a las organizaciones de defensa, en particular a la Children's Tumor Foundation, por haber estado realmente ahí desde el principio y haber visto todo esto y haber proporcionado una financiación sustancial a los centros participantes para que este ensayo se llevara a cabo. Las agencias reguladoras y las compañías farmacéuticas, en este caso AstraZeneca, trabajando con nosotros diligentemente para llegar a la aprobación, por supuesto, de su objetivo. Estamos muy contentos de estar aquí en la reunión de hoy y esperamos poder responderle a sus preguntas. Han tratado de una pregunta, han tratado pacientes con selumetinib que no respondieron a los otros medicamentos MEK inhibitors que han visto ustedes o se han tratado pacientes con selumetinib, por favor. Andrea, no sé si tú quieres responder. Sí, es una pregunta fantástica y sabemos que ha habido informes anecdóticos de pacientes que han probado una medicación, un fármaco y no la han tolerado por una u otra razón, por ejemplo, toxicidad en la piel u otra razón, y han pasado a otro inhibidor MEK y lo han tolerado mejor y en algunos casos han visto respuestas o resultados. No creo que tengamos suficiente información para decir si los pacientes a los que les falla un inhibidor MEK responderán o no a otro, pero sí creo que es algo que debe considerarse cuidadosamente, sobre todo pensando en la toxicidad y los efectos secundarios y en las razones por las que se dejó de tomar el primer inhibidor MEK y siendo muy cautelosos a la hora de usar otro en esa situación. Mil gracias. Otra pregunta muy interesante. ¿Cuándo se podrá comercializar el medicamento? Me imagino la gente de Sudamérica quiere saber qué está pasando. Las dejo a ustedes que... No sé si puedas responder a esa pregunta, pero puedo decirles que AstraZeneca está trabajando arduamente en múltiples países. Están realizando ensayos clínicos en otros países. Andrea ha estado muy comprometida con el trabajo de la EMA, la agencia europea, es decir, que está examinando cuidadosamente nuestros datos y está estudiando este proceso. Así que hay mucho trabajo por parte de AstraZeneca con el objetivo de conseguir la aprobación en otros países. No puedo decirles en qué punto están con Sudamérica. Tal vez Andrea sepa un poco más, pero me gustaría animarles, si es posible, ya saben, dado que sabemos que hay actividad, a que busquen otros inhibidores MEK también para los pacientes en los que les resulte más fácil acceder a ellos. Pero están haciendo unas preguntas fantásticas y sé que se está trabajando arduamente en ese mismo tema. Y podemos volver a eso, de hecho, podemos mirar a ver si hay una respuesta específica. Eh, Podemos tratar de contactar a AstraZeneca y entonces proporcionarle a ustedes una actualización sobre eso y potencialmente, ¿verdad? Darle seguimiento. Es una muy buena pregunta. No, definitivamente podemos conseguir algún tipo de preguntas y respuestas, incluso con la gente de AstraZeneca también. Sí, puedo ver si tal vez alguien responde hoy. De pronto me gustaría agregar en este momento que por lo menos el selumetinib o coselugo está aprobado, fue aprobado aquí en Estados Unidos y ya se está utilizando en Estados Unidos. Creo que nuestra gente en Sudamérica, Latinoamérica, es importante que yo sepa, por lo menos aquí en Estados Unidos se aprobó abril del 2020 y ya se está utilizando. Esperamos que pronto podamos llevarlo al resto del mundo. Como usted dijo, doctora, Europa está trabajando. Yo espero que pronto Latinoamérica se una al esfuerzo con AstraZeneca y el resto del mundo. Gracias. Tengo otra pregunta. La pregunta es, ¿el tratamiento con MEK inhibitors o trametinib podría reducir o eliminar el crecimiento de los nuevos gliomas? Cualquiera de las dos, por favor.
Sí, bueno, yo creo que esto viene a la cuestión de la prevención, que de nuevo es una pregunta que realmente no sabemos si viene de la perspectiva de los neurofibromas plexiformes o gliomas de bajo grado. Creo que esta es una pregunta activa en el campo. Una cosa que sí sabemos y es importante tener en cuenta cuando se trata a los pacientes con inhibidores MEK es que no impide en algunos pacientes, al menos, la transformación a un tumor maligno de vaina de nervio periférico. Hemos visto que en los pacientes con los inhibidores MEK, eso, así que es muy importante ser consciente de ello. Si los pacientes desarrollan nuevos dolores o síntomas y también ser muy cuidadosos con los pacientes a los que se les aplica un inhibidor MEK y asegurarse de que si se aplica un inhibidor MEK a un paciente debido a la aparición de nuevos dolores o síntomas, se descarten y se realicen pruebas antes de comenzar el tratamiento. Eso es muy importante lo que Andrea acaba de destacar. Me alegra el que ella lo haya mencionado. En el caso de los gliomas de bajo grado, los datos son muy interesantes, ya que reducen el tamaño de los tumores. Y de hecho, una observación en los ensayos de glioma de bajo grado es que cuando se interrumpe el tratamiento, los tumores no necesariamente comienzan a crecer de nuevo. Por lo tanto, el estudio en curso en el grupo de oncología infantil será, creo, muy importante para ver si posiblemente un inhibidor MEK podría ser tan activo o incluso mejor que la quimioterapia por adelantado. Mil gracias. Otra pregunta, ¿a qué edad se puede empezar el celumetinib? Empezaré con esta yo. Así que en los Estados Unidos la aprobación de la FDA es para 2 años y medio, pero solo está disponible actualmente como una cápsula entera que necesita ser tragada entera y sin alimentos y no puede ser combinada o triturada de ninguna manera. Así que obviamente el número de niños de 2 años que pueden hacerlo es bastante limitado. Sé que AstraZeneca en particular está trabajando en una fórmula pediátrica en gránulos y como mencionó la doctora Vitamin, varios de los otros inhibidores MEK ya tienen formulaciones orales líquidas disponibles para niños pequeños que no pueden tragar cápsulas. Y el tamaño de la cápsula es del tamaño de un Tic Tac. No sé si tienen Tic Tacs en Sudamérica, pero es bastante pequeño, así que hay muchas maneras de enseñarle a los niños a tragar píldoras y no hemos tenido ningún problema de asfixia o ningún tipo de problema así. Así que eso creo es otra cosa importante a tener en cuenta. Si teníamos otra pregunta, gracias. ¿En qué forma venía las cápsulas? Y definitivamente un niño de 2 años en forma de cápsulas no se les puede dar. Gracias.